tiene un complemento que va de la mano de lo que ha sido la tendencia en el continente, que es la ley llamada Ley de Sociedades por un Día, que busca simplificar el régimen de constitución de las sociedades. ¿Por qué lo digo? Porque el modelo de sociedad por acciones es un modelo que fue recogido en Chile en el año 2007 y fue una innovación en el continente, pero que no ha tenido el modelo chileno la proyección que por el contrario tuvo la ley colombiana. ¿Por qué? La ley chilena se promulga el año 2007 como parte de una reforma de mercado de capitales, la ley de mercado de capitales 2, que introdujo varias reformas importantes dentro del Código de Comercio. El profesor Manuel Bernet, cuando hacía la presentación, decía que Juan de Goldenberg y yo habíamos escrito un libro sobre la agencia. Precisamente la agencia es una figura que fue generalizada en el Código de Comercio por también la ley 20.190. Y al año siguiente, Colombia adopta el modelo de sociedades por acciones, pero con una configuración parcialmente distinta. Ese modelo empieza a ser replicado en los demás países de la región, paulatinamente Perú, Ecuador, República Dominicana, México, Uruguay, Argentina. En distintos momentos de esta última década han ido reconociendo el modelo de sociedad por acciones. Generalmente lo que ha ocurrido en esos países, Argentina, Uruguay, Ecuador, etc., es que la sociedad por acciones ha sido recogida junto con una ley de desarrollo del capital emprendedor, una ley de fomento del emprendimiento. Al punto que la Organización de Estados Americanos, la OEA, redactó una ley de sociedades por acciones, una ley modelo de sociedad por acciones, para permitir que finalmente los distintos países pudiesen contar con leyes más o menos uniformes. Ahora, eso significa que dentro del continente tenemos el modelo chileno, que ha quedado reducido a las fronteras del país, y por otra parte, el modelo colombiano, luego generalizado a través de la ley modelo de la OEA, que es el que ha terminado proliferando en el resto de los países. Sí que eso era. Este arte sí que cambia. ¿Alguien está con el...? Entonces, ¿por qué digo que es importante esta mirada como del continente? Porque el reconocimiento, el reconocimiento por ley en otros países de la sociedad por acciones ha ido de la mano de normas de simplificación en la constitución de la sociedad. O sea, la constitución de la sociedad por acciones va de la mano en todos estos países, y también en la ley de la OEA, con una simplificación en los trámites de constitución. Que en Chile están separados temporalmente. La ley de sociedad por acciones del 2007 y la simplificación societaria del 2013. Al final, en la clase vamos a ver algunas estadísticas de más o menos cómo está hoy la composición accionaria. Y esto, ¿qué es lo que persigue? Persigue unos objetivos que vamos a ver enseguida, pero de una manera que el resto del continente también ha sido cuestionado. Todo este modelo de la sociedad por acciones latinoamericana, podríamos decir, parte de la idea que tiene que ser un tipo societario independiente. O sea, que la ley de sociedad por acciones tiene que ser una ley independiente, donde la figura esté regulada por aparte.
Ahora, Chile tiene un defecto importante frente a los demás países de la región. Chile no cuenta con una ley general de sociedades. Todos los demás países, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, etc., cuentan con una ley de sociedades, una ley general de sociedades, que regula determinados aspectos que son comunes a todas las sociedades y que también permite responder preguntas que muchas veces en Chile no surgen de cómo se resuelve determinada materia. En cambio, en Chile la figura se incorpora al Código de Comercio y pasa a ser un tipo más de los regulados ahí, junto con la sociedad colectiva comercial, la sociedad en comandita. Dentro de las tres pilares que perseguía la ley 20.190 al introducir esta forma societaria, estaba por una parte el fomento del capital riesgo, se llama el venture capital, el capital riesgo, que son inversiones que no tienen asegurado una rentabilidad más o menos inmediata. O sea, son inversiones, como se decía en el siglo XIX, a veces a fondo perdido. No sabemos si van a rentar o no van a rentar. Y por lo tanto, necesita la inyección de capitales para poder funcionar. Por lo tanto, la sociedad tiene que tener una estructura de capital que permita cierta flexibilidad. Ahora, hay que tener en cuenta un fenómeno, o los fenómenos societarios, el fenómeno societario en Chile. Hay un libro que es del año 2015-2016, preparado por unos profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que se llama Chile Concentrado. Entonces, lo que hacen es analizar el sistema societario chileno, el sistema empresarial chileno, para extraer conclusiones de cuál sería el diagnóstico del sistema societario chileno. Y el diagnóstico es que Chile presenta una alta concentración del capital en las empresas, que son sociedades donde por lo general hay poca circulación de las participaciones, y donde la intervención del ente regulador está reducida a determinadas sociedades, y por lo tanto hay un amplio margen de sociedades que están carentes de regulación. Y eso va de la mano de ciertas políticas públicas que son de corto plazo, lo cual genera que el tejido societario chileno no esté pensado en la inversión a largo plazo, son más bien inversiones de corto plazo. Y eso, en cierta medida, también lo muestra el explosivo crecimiento que han tenido las cifras de constitución de sociedades, sobre todo desde el año 2013 hasta ahora, mediante la ley de sociedades de simplificación en la constitución de sociedades. Ahora bien, otro de los temas que la ley consideraba, la ley que tuvo en cuenta, fue un problema que parecía un dogma del derecho comercial, que era la unipersonalidad. Hasta el momento, la única experiencia de unipersonalidad había sido un tipo propio, que era la empresa individual de responsabilidad limitada, pero que precisamente se había regulado al margen de el ámbito societario, como una empresa individual de responsabilidad limitada, un patrimonio separado que se dotaba de personalidad pública. Y con la sociedad por acciones lo que se hace es intervenir los elementos tradicionales del contrato de sociedad para permitir la unipersonalidad. Sobre todo porque está pensando en la libre circulación de las participaciones. Está pensando en el punto 1, en que inversionistas puedan acceder. Es decir, yo puedo constituir la sociedad y luego las acciones van circulando, y por lo tanto hay que permitir la mayor flexibilidad al respecto. Eso claramente trae consigo algunos cuestionamientos en lo que es
la definición tradicional de sociedad, el concepto que está en el Código Civil, que parte de ese concepto contractual, basado en que dos o más personas se comprometan a poner algo en común con miras a repartirse los beneficios. La cuestión de la unipersonalidad no es un tema menor. Uno podría pensar, bueno, tiene que ver con la Constitución que nos da que haya una o más personas. Pero tiene que ver, por ejemplo, cuando lo pensamos desde la estructura de la responsabilidad. Porque, claro, uno dice, la estructura de la personalidad jurídica lo que asegura, sobre todo en modelos societarios con limitación de responsabilidad, es que yo lo que hago es crear una división entre mi patrimonio personal y el patrimonio de la empresa. Pero eso no es tan así, porque finalmente se termina produciendo la vinculación en sede de garantía. Al final, el inversionista, la persona que está detrás, termina siendo quien compromete su patrimonio mediante garantías para asegurar el desempeño de la sociedad, por lo cual al final esta regla de la separación radical entre la sociedad y la persona no es tan rígida como aparentemente se desprende. Y el punto más importante, que es el que ha conducido no solamente la regulación de las sociedades por acciones en Chile, sino también en el derecho latinoamericano, es la idea de flexibilización. Hay que flexibilizar los trámites de constitución de sociedades. Una tendencia que viene en el derecho comparado ya desde hace algún tiempo, que es la idea de simplificación del derecho social. El derecho de sociedades, sobre todo cuando se trata de empresas que son de pequeño o menor tamaño, tiene que tender hacia la flexibilización, tiene que tender hacia evitar el excesivo formalismo en la constitución, en la modificación, en la extinción, etcétera, de la sociedad. Ahora, esto trae también algunos problemas. Como material complementario, si quieren luego profundizar en el tema, les había compartido un artículo de los profesores Guillermo Caballero y Diego Pardo, que se llama Mientras más simple, mejor. Y ese artículo es un artículo empírico, que está basado en el análisis de estatutos de sociedades por acciones, revisando en el registro de empresas y sociedades y también en conservador de bienes raíces y conservador de comercio y algunas notarías de Santiago y de Valparaíso. Y el resultado es que esta flexibilidad, esta posibilidad de que la autonomía de la voluntad sea la gran configuradora del estatuto de la sociedad por acciones, en realidad no se emplea. Y al final la sociedad por acciones termina siendo un estatuto tipo, un estatuto muy sencillo en su regulación, donde la amplitud de la autonomía de la voluntad o el ejercicio de la autonomía de la voluntad por parte de los accionistas es muy limitado. Y al final dice que identifica cerca de 20 cláusulas que podrían introducirse para modificar los efectos, son más o menos usadas entre 3 o 4. La tendencia. Lo cual, como dice el título del artículo, mientras más simple mejor. Al final, el estatuto social termina siendo muy simple. Claro, eso puede ser bueno o puede ser malo. Lo malo es que finalmente lo que ocurre, lo que el análisis económico del derecho llama los contratos incompletos. O sea, nos encontramos frente a una regulación negocial donde las partes han previsto muy pocas de las contingencias que podrían producirse. Con lo cual, el peso de solucionar esas controversias termina recayendo sobre el derecho dispositivo. O sea, las normas que están ahí y que las partes pueden excluir. El problema con el derecho dispositivo en materia de sociedades por acciones
es que la regulación de las sociedades por acciones tampoco es excesivamente extensa o detallada, y se remite a como dice el artículo 424 en su inciso segundo, se remite al régimen de las sociedades anónimas cerradas. En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este párrafo, la sociedad se regirá supletoriamente y solo en aquello que no contravenga su naturaleza con las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. El punto está en que la ley de sociedades anónimas distingue entre sociedades anónimas abiertas y cerradas y da normas específicas para las sociedades anónimas abiertas y normas que son comunes para anónimas abiertas y para anónimas cerradas. O sea, hay que ir viendo cuáles de las normas se aplican, y no solamente eso, hay que eventualmente hacer un ejercicio de determinar si esas normas se contravienen o no contravienen la naturaleza de la sociedad por acciones, porque en cualquier caso la supletoriedad no se aplica cuando se contraviene la naturaleza. Y ahí el problema es que, llegados a un punto donde no podamos por alguna razón aplicar el estatuto de la sociedad anónima cerrada, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a aplicar? De eso vamos a conversar un poco más adelante. Ahora simplemente quería señalar el punto de la flexibilización. Y esa flexibilización va de la mano de hacer visibles ciertos pactos sociales, parasociales, pactos de accionistas, a través del estatuto. Para que los terceros que contratan con la sociedad puedan llegar a conocer cuál es la real estructura de la sociedad. Es decir, la estructura externa y la estructura interna de la sociedad. Sobre todo por lo que decíamos arriba, estamos tratando de pensar en un modelo que busca atraer inversores, que busca atraer inversionistas que puedan contribuir a la marcha de la sociedad. Hay una cuestión que en el derecho chileno es particularmente marcada, que tiene que ver con la tipología societaria. Porque en el derecho chileno, desde el año 1923, cuando se promulga la ley de responsabilidad ilimitada, se marca una distinción muy fuerte entre sociedades de capital y sociedades de personas. La sociedad de responsabilidad limitada fue en su momento la gran innovación del derecho chileno, muy anterior, por ejemplo, a regulaciones similares en otros países. Por ejemplo, en España, la sociedad de responsabilidad limitada es una creación de la costumbre. Surge mediante los instrumentos notariales con los cuales se constituían sociedades con cierta adaptación. Y esa práctica notarial llevó a que en el año 1951 se promulgara la primera ley de sociedades de responsabilidad limitada. En Chile tenemos una ley del año 1923, que es una ley de 4 artículos. O sea, una ley muy sencilla, pero que tiene una consecuencia tipológica importante, porque remite como disciplina supletoria a la sociedad colectiva, o sea, una sociedad que es de personas. Y la cuestión de la sociedad de personas no es una cuestión menor, porque las normas del Código Civil, que son las que regulan las sociedades colectivas civiles, y también, supletoriamente, las sociedades colectivas comerciales, son normas que están pensando en una regulación de la sociedad
desde el punto de vista contractual. Pero el Código Civil chileno tuvo también una innovación frente a lo que eran los modelos comparados, porque le atribuyó personalidad jurídica independiente a la sociedad colectiva civil, algo que en el derecho comparado no era así. Y esto hace que cuando uno lee las normas del Código Civil, vea que haya normas que no calzan del todo porque están pensando en una lógica contractualista, o sea, del contrato de sociedad como el que articula las relaciones entre los socios y con terceros, cuando en realidad estamos hablando de una persona jurídica distinta. Esto puede traer consecuencias prácticas. Por ejemplo, hace varios años atrás me tocó hacer un informe donde era un juicio de precario de una sociedad de responsabilidad limitada por inversión. Lo que tenía la inversión de la sociedad era un terreno que había comprado en una comuna cercana a Santiago, y ahí había el proyecto de hacer un strip center. O sea, era un terreno grande y había la idea de hacer un strip center. Pero, mientras tanto, en el terreno había una casa y ahí estaba viviendo uno de los socios. Entonces, la sociedad demandó al socio de precario, diciéndole que la ocupación del inmueble era por ignorancia o mera tolerancia de la sociedad y por lo tanto querían poner término a eso y conseguir la restitución. Y el socio se defendió diciendo que el título para estar ahí emanaba de su condición de socio. Y claro, el Código Civil efectivamente tiene una norma que permite la utilización de los socios, por parte de los socios, de los bienes sociales. Ahora bien, una excepción, que eso no suponga una afectación del destino natural de la cosa. En este caso, tratándose de un bien social de una sociedad de inversiones, lo lógico es que ese bien esté destinado a producir ingresos para la sociedad. Pero bueno, eso nos muestra el problema de la sociedad con acciones, de la sociedad de personas, que nos remite al estatuto que distingue entre sociedades colectivas, que no tienen limitación de responsabilidad, y la sociedad de responsabilidad limitada, que si bien tiene limitación de responsabilidad, es la gran norma, es la gran novedad que en su momento supuso la sociedad de responsabilidad limitada en el año 1923, tiene costos de transacción importantes, que son la circulación de las participaciones. Las participaciones, necesariamente las participaciones suponen una modificación del contrato social. De hecho, un caso que finalmente se falló, ¿no? Es un caso de una sentencia arbitraria. Una sociedad de médicos, justo en el límite, o sea, 49 médicos, no sobrepasar el límite de los 50 en la sociedad de responsabilidad. ¿Profesor? Sí, ¿Y qué pasó en el caso del precario al final? se rechazó. Se rechazó el alegato del demandado y por lo tanto se acogió el precario y se restituyó el inmueble a la sociedad. Muchas gracias. Hubo apelación, o sea, la sentencia de primera instancia fue favorable. Hubo apelación y en la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la apelación. Este caso les contaba de los médicos. Los médicos habían establecido en el estatuto un mecanismo de expulsión de un socio. Y finalmente terminaron expulsando a un socio. Claro, el problema de eso es que el estatuto de la sociedad de responsabilidad limitada, que es el que tiene la configuración de la estructura
de participaciones, necesita una modificación donde el propio socio expulsado manifieste su consentimiento. O sea, al final no puede ser automático, ¿no? Si uno establece un procedimiento como este, y ese procedimiento lo que concluye es que al socio hay que expulsarlo, lo que ocurre es que el socio expulsado pasa a tener una obligación, nacida de las relaciones societarias, de suscribir el contrato, la modificación del estatuto social para salir. Y por lo tanto, si no la cumple voluntariamente, lo que corresponde es que se inicie el juicio el respectivo juicio ejecutivo emanado, o sea, el respectivo juicio emanado a hacer efectiva esa obligación. Pero tiene ese problema, ¿no? La sociedad por acción, la sociedad de responsabilidad no se puede modificar, no pueden circular las participaciones sino mediante una modificación del estatuto, lo cual hace que necesariamente estén tenga costo de transacción. Y por cierto, también tiene el tema de requisito del nombre, ¿no? ¿Cuál es la identificación del nombre que tiene que llamarse la sociedad? Y por otra parte, tiene el otro modelo, era el modelo de la sociedad anónima, un modelo que había sido reformulado en su momento en el año 1981 por la ley 18.046. Profesor, una pregunta muy corta. La sociedad de responsabilidad limitada, el aporte puede ser tanto en dinero como en bienes, y la anónima generalmente siempre en dinero. Sí, la anónima está dicho que no hay asociaciones de industria. ¿Cómo? Esa es una de las diferencias, porque la sociedad de responsabilidad limitada remite a la disciplina colectiva, ¿no? Y la colectiva permite cualquier tipo de aporte, incluso los aportes de industria. Ya, perfecto. En la limitada cualquier tipo de aporte, pero en la anónima tiene que ser económico, ¿cierto? Plata. Claro, porque de hecho la anónima, incluso hay una diferencia que está en la forma en que se define. La anónima, cuando está definida en el artículo primero de la 18.046, se define a partir del fondo común. El fondo es aquella sociedad que está constituida por un fondo común, no es la idea de contrato, no es tanto la idea de contrato como está en el Código Civil, sino el fondo común que se forma para la explotación. De hecho, históricamente la sociedad anónima tiene su origen en grandes negocios que requerían mucho capital. O sea, por ejemplo, el gran desarrollo de las sociedades anónimas son los trenes que se empiezan a constituir durante el siglo XIX, en Chile y en el extranjero. En Chile, las dos primeras sociedades anónimas que se constituyen para la explotación de ferrocarriles, que son el tren de Copiapó Caldera y luego el de Valparaíso Santiago. Y ambas son sociedades anónimas. Lo mismo pasa en nuestros países, por ejemplo. Sí, pero para terminar la idea, el aporte de la sociedad anónima siempre es pecuniario, y en la limitada hay más apertura. Puede ser no dinero, sino otra cosa. Exactamente. Ya, gracias. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, se remite se remite a la sociedad colectiva civil, a la colectiva comercial, según sea el caso. Eso nos lleva a el artículo 376, ¿no? Dice: pueden ser objetos de aporte los créditos, los bienes muebles, las mercedes, los privilegios de inversión,
el trabajo manual, la mera industria y en general toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad. Y en el caso de la responsabilidad limitada de cualquier tipo de aporte en la anónima hay una limitación. Entonces, el caso de la sociedad anónima, dada su regulación, está pensada como una estructura bastante rígida. En el caso de la sociedad anónima abierta, además, en algunos casos con exigencias adicionales, por ejemplo, las exigencias en torno al gobierno corporativo, las exigencias en torno a las operaciones entre partes relacionadas, las exigencias en torno a la fiscalización, cuando además son emisores de valores, etc. Y sobre todo la creación de un orden de protección de los accionistas minoritarios, búsqueda de proteger a los accionistas minoritarios y tratar de que los accionistas minoritarios tengan una posición que no se vea perjudicada por los eventuales cambios de control. De hecho, la jurisprudencia ha ido reforzando esta idea. Por ejemplo, en la sentencia del caso FASA, de hace algunos años, 2015 o 2016, la sentencia del caso FASA lo que dice es que el controlador fue diligente en el sentido de tomar todos los resguardos necesarios para tratar de minimizar el impacto sobre la sociedad que tenía la investigación respecto de ilícitos por infracción a libre competencia. Había contratado abogados especialistas en la materia, se había sometido a la delación compensada, etc. Pero dice la sentencia, el problema es que lo hizo con prescindencia de las normas corporativas que se refieren a el modo en que estas decisiones deben tomarse al interior de la sociedad. Y eso era lo que finalmente fue sancionado y se impusieron las multas. Hay un orden público de protección, es una serie de normas sobre cómo hay que hacer las cosas al interior de la sociedad que, aun cuando se persigan, aun cuando se consigan los mismos resultados, deben evitarse. Esta era la alternativa que tenía el legislador en el año 2007, y eso lo llevaba a tomar dos caminos. O bien tratar de despersonalizar la estructura de la sociedad de responsabilidad limitada, o bien simplificar la regulación de la sociedad anónima cerrada, que por lo demás existían modelos en el derecho comparado. La sociedad de responsabilidad limitada, como una sociedad personalista, es una cuestión bastante propia del derecho chileno. Los demás ordenamientos suelen tratar a la sociedad de responsabilidad limitada como una sociedad de tipo capitalista. Ejemplo, el derecho español tuvo el año 2010 una ley que unificó el tratamiento de las sociedades de capital. Y cuando unifica el tratamiento de la sociedad de responsabilidad de capital, lo que hace es fusionar las regulaciones que hasta entonces existían entre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. También existían antecedentes para la simplificación del régimen de la sociedad anónima cerrada. También existían precedentes de modelos societarios simplificados. Por ejemplo, también en España se había creado, como parte de los modelos comunitarios, lo que se llama la sociedad anónima nueva empresa, que es precisamente un modelo simplificado de constitución
que al final no ha terminado, no tuvo mayor impacto real. ¿Y qué es lo que hizo el legislador del 2007? Fue crear un tipo social nuevo, pero incorporado en el Código de Comercio. A partir del artículo 424 está la regulación de la sociedad por acciones. Y ahí está el tema de, bueno, y esta sociedad que se crea y se introduce en el Código de Comercio, ¿por qué se va a regular? Y ahí es donde está el artículo 424, que habíamos leído hace un rato y que vamos a volver a leer, sobre cuál es la estructura. La sociedad, dice, tendrá un estatuto social en el que se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de administración y los demás pactos, salvo por lo dispuesto en este párrafo, puedan ser establecidos libremente. En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este párrafo, la sociedad se regirá supletoriamente, solo en aquello que no contravenga su naturaleza, con las normas aplicables a las sociedades anónimas. Es decir, la sociedad por acciones es un tipo social donde en principio, como dice la primera parte del inciso segundo del artículo 424, rige el estatuto y los pactos que en el estatuto hayan establecido libremente los accionistas. Dice, salvo las disposiciones que establezca este párrafo, o sea, que estén incorporadas en el Código de Comercio como parte de la regulación. Y luego hay otro límite, que es la naturaleza de la sociedad por acción. Y eso produce un problema no menor, porque la pregunta, cuando nos preguntamos por la naturaleza jurídica de una institución, es ¿qué es lo que caracteriza esa institución? ¿Qué es lo que la hace distinta, diferente, susceptible de ser diferenciada de otras figuras que más o menos tienen la misma, una fisonomía parecida? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que distingue a la sociedad por acción? Que nosotros podemos empezar a identificar elementos de la sociedad por acciones que lo vamos a hacer enseguida. Pero ¿hasta dónde esos elementos son realmente propios? ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque la regulación de la sociedad por acciones en el Código de Comercio es casi en su mayoría dispositiva. Son muy pocas las disposiciones del párrafo dedicado a la sociedad por acciones que están pensadas de forma imperativa, es decir, que no pueden modificarse por los accionistas. La mayor parte está entregado a la libre voluntad y libre configuración de los accionistas. La pregunta es, cuando sobrepasamos esa regulación supletoria, que es por lo demás la que se va a aplicar, acabamos de decir que está demostrado empíricamente que la utilización de la autonomía de la voluntad que permite el artículo 424 es muy escasa. Al final, toda esa gran flexibilidad que permitiría la sociedad por acciones no se usa con toda la amplitud con que podría. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la regulación de la sociedad por acciones no es suficiente para resolver preguntas respecto de
de la sociedad en cuestión. O, todavía más, ¿qué pasa cuando estamos tratando de formalidades que no están resueltas de manera expresa? ¿Hasta dónde esas formalidades, por ejemplo, siguen siendo obligatorias? Por ejemplo, juntas de acción. ¿Hasta dónde tenemos que aplicar la ley de sociedades anónimas y hasta dónde podemos prescindir de la ley de sociedades anónimas? Sobre todo porque la aplicación de la ley de sociedades anónimas también queda cubierta por esa posibilidad de exclusión que se le permite a los socios. O sea, podrían incluso los socios, los accionistas, perdón, excluir el bloque completo de las sociedades de responsabilidad, de las sociedades anónimas cerradas, dado que las sociedades anónimas cerradas están pensadas como una disciplina supletoria. Aquí hay un punto importante que tenemos que ver en la cuando el artículo 424 establece esta jerarquía que dice que en primer lugar está el estatuto, en segundo lugar están las normas del Código de Comercio respecto de la norma del Código de Comercio que se regula la figura, ¿no? Digamos que decía, deberá regular los derechos y obligaciones de los accionistas, la forma de administración, etc., salvo lo dispuesto en este párrafo. Y en tercer lugar está la ley de sociedades anónimas, en lo que se refiere a las sociedades anónimas pero esta última bloque normativo, que es el bloque normativo que se va a aplicar subsidiariamente, es un bloque normativo que está regido precisamente por la idea de supletoriedad. Y la idea de supletoriedad supone que a una disciplina particular, cuando es insuficiente, debe ser complementada por una general. Pero que esa disciplina supletoria bien puede ser excluida, porque, por lo menos desde el punto de vista textual, del artículo 424, el único punto donde hay algo de obligatoriedad es aquí, con lo cual, por lo menos desde el punto de vista de libertad contractual, el tercer bloque podría incluirse completamente. La pregunta ahí pasa a ser doble. Cuando por alguna razón no podamos encontrar en la ley de sociedades anónimas alguna forma de resolver los problemas, ¿a dónde vamos a acudir? Podemos llegar a acudir a la normativa de la sociedad colectiva, comercial o civil, en la medida que, por lo menos, tal cual parece, es la disciplina de la sociedad colectiva civil la que estaría pensada como supletoria en el derecho chileno, por lo menos en la revisión que hace la ley de sociedad de responsabilidad limitada, o no.
no podemos traspasar ese umbral porque la sociedad por acciones es una sociedad de capital y la sociedad de capital tiene una configuración, tiene una fisonomía distinta a la sociedad a la sociedad colectiva, que es una sociedad de personas. Pero podría voluntariamente excluir, por ejemplo, la limitación de la sociedad por anónima cerrada y remitirse a la sociedad colectiva, a la sociedad de personas. En principio habría que concluir que sí. Ahora, repito, parece ser que la cuestión es meramente teórica porque el margen de autonomía de la voluntad en esta materia termina siendo bastante estrecho y para regular cuestiones muy puntuales que no terminan afectando demasiado la estructura de la sociedad, por lo menos la estructura desde el punto de vista tipológico. Profesor. Sí. Disculpe, Alexis, por acá le quiero hacer un comentario al respecto sobre lo que ha venido tratando y tiene que ver con la supletoriedad de la aplicación de las normas de las sociedades anónimas cerradas. El acápite segundo, el inciso segundo, señala que la sociedad se regirá supletoriamente. Entonces, quizá el vocablo lo regirá es imperativo en el sentido de hacer exigible la aplicación supletoria de esa normativa. Yo también había pensado que se puede excluir y se lo manifiesto porque a veces en la práctica me ha tocado ver en algunos conservadores y notarios, a veces piden las actas de juntas de accionistas en la cual se autoriza a vender sobre el 50% del activo, en circunstancias que estamos frente a una sociedad por acciones. Entonces, quizás en la práctica los notarios o conservadores entienden que es imperativo aplicar supletoriamente las normas de las sociedades anónimas cerradas en circunstancias que entiendo yo que la libertad contractual y la autonomía de la voluntad me permitiría, como usted lo señala, excluir la aplicación de esa normativa. No sé si usted tiene alguna experiencia al respecto en ese sentido. Sí, a ver, hay varias cuestiones entre medio, ¿no? La primera es que la gran volumen de sociedades por acciones están en el régimen de la sociedad, el registro de empresas y sociedades, ¿no? Conservadores. Vamos a ver al final de la estadística. Hoy, las últimas estadísticas disponibles son las del mes de marzo del 2022. Van las estadísticas que publica el registro de empresas y sociedades, van por un desfase. Pero hoy estamos casi en 90% constituidas en el registro de empresas y sociedades, 10% constituidas en el registro. Entonces, los conservadores, el problema que hay con los conservadores en general suele ser, o con los notarios, suele ser la falta de uniformidad de criterio, una materia que ha surgido bastante y que tiene que ver, por ejemplo, con esto. Hay un conservador que lo acepta, otro conservador que no lo acepta. ¿Y qué se puede hacer ahí? Bueno, a veces tratar de ser conservador lo acepta o no lo acepta. Yo tiendo a pensar que la forma en que está redactada la norma, sobre todo por dos palabras que son de la última parte del inciso segundo, que son la supletoriedad, supletoriamente, y por otra parte la naturaleza, ¿no? Dice que, como usted leía el artículo, en silencio del estatuto social y las disposiciones de este párrafo, la sociedad se regirá supletoriamente y solo en aquello que no contravenga su naturaleza con las normas aplicables a la sociedad anónima cerrada. Entonces, claro, además la aplicación de las normas de la sociedad anónima cerrada tiene que hacerse a partir de un juicio de cuál es la naturaleza de la sociedad anónima cerrada frente a la naturaleza de la sociedad por acciones. Entonces,
Claro, no necesariamente voy a tener que cumplir con los mismos requisitos, con los mismos trámites. Por ejemplo, en materia notarial, ¿no? Tengo que cumplir con los mismos trámites respecto de junta, citaciones, etcétera, en la parte que está regulada por el código. Yo tiendo a pensar que eso se puede regular y yo podría modificarlo completamente. Hay, claro, a veces un celo excesivo regular esta figura. Hay un libro que escribió Roberto Tejos, que es un abogado que trabaja en el Banco de Chile muchos años, que es un manual de informes legales, está publicado por la editorial Thomson Reuters, y lo que hace es básicamente un análisis a partir de las normas legales y lo que es su experiencia en banco, ir contando, ¿no? Qué es lo que se pide, qué es lo que no se pide, y por ejemplo, a propósito de la sociedad por acciones, tiene ahí algunas normas, o sea, algunas páginas dedicadas a qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo, a mí me parece que a veces los conservadores y los bancos suelen ser demasiado exigentes en los requisitos y que la ley en estos casos permite más de se puede ver. Y esto nos lleva un poco al segundo punto, ¿no? La supletoriedad significa esta técnica de integración normativa que recurre a un estatuto general cuando el estatuto especial no dice nada. Pero tiene otro límite esa norma, que es la naturaleza de la sociedad por acciones, y la naturaleza de la sociedad por acciones tenemos que partir buscándola en el concepto, o sea, en el inciso primero del artículo 424. Dice que es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los conceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada en acción. Si yo miro esa definición, no encuentro nada que no sea particular de la sociedad por acciones o que no esté presente en otros tipos sociales. Ya. La unipersonalidad no puede ser un carácter propio de la sociedad por acciones, primero porque la sociedad por acciones puede no ser unipersonal. Segundo, porque existe también, ya dijimos, una figura que regule la unipersonalidad. En segundo lugar, el hecho de que se constituya por un acto de constitución, cuyas menciones básicas están establecidas en la ley. Todas las sociedades se constituyen de esa manera, salvo la sociedad por colectiva civil, que es consensual. Y su participación se encuentra dividida en acciones. Bueno, la sociedad anónima también se encuentra dividida por acciones y la comandita por acciones también se encuentra dividida por acciones. Con lo cual, no podríamos decir que sea ese carácter el que le da su naturaleza. Luego, el Código de Comercio, en la regulación, agrega un elemento que es la mercantilidad de la sociedad por acción. Pero la mercantilidad también es una cuestión que está reconocida respecto a la sociedad anónima. O sea, la sociedad anónima es siempre mercantil, por lo cual, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con la sociedad anónima? Hay otro, si uno va revisando las normas que hay a continuación, va a encontrar la limitación de responsabilidad. Bueno, pero todas las sociedades, salvo las colectivas, también admiten limitación de responsabilidad. Incluso las cooperativas admiten limitación de responsabilidad.
incluso las personas jurídicas sin fines de lucro, como las corporaciones y fundaciones, tienen limitación de responsabilidad desde la redacción original del Código Civil. La limitación de responsabilidad tampoco puede ser una nota. La flexibilidad. Solo la flexibilidad va a ser la posibilidad. Parece ser que esas son las dos grandes rasgos o características que tiene la sociedad por acción. Por una parte, la flexibilidad, y por otra parte, la estructura de capital variable. O sea, mientras los demás tipos societarios tienen una estructura de capital más bien fijo, más bien poco flexible o más articulado, en el caso de la sociedad por acciones habría una flexibilidad de capital, mayor flexibilidad, mayor posibilidad de variar el capital. Se parecería ser que la idea de flexibilidad, entendida como una autonomía de la voluntad mucho más amplia de la configuración societaria, y por otra parte, la estructura de capital variable vendrían a ser los rasgos característicos de la sociedad por acciones y que configurarían su naturaleza, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para efectos de la supletoriedad del artículo 400. El artículo 424 tiene una característica también que está ya presente en la ley de sociedades anónimas, que es una tendencia que en general se va observando en el derecho de sociedades más recientes, que es la huida del contrato. Mientras las normas tradicionales sobre sociedades definida la sociedad a partir del elemento contractual, a partir del negocio jurídico que la constituía, la regulación más moderna se centra en el elemento de la personalidad jurídica, ¿no? La división de la personalidad jurídica. Y esto tiene que ver también, o tiene alguna importancia también, con un elemento que ha vuelto a la discusión pública en los últimos años, sobre todo por algunas sentencias de la Corte Suprema, que es el concepto de interés social. El concepto de interés social, a partir de una sentencia del 2015 de la Corte Suprema, y luego en unas sentencias del año 2020 y 2021, ha sido definido a partir de la visión llamada contractualista. En materia del interés social, así por simplificar mucho la cuestión, se ha planteado dos tendencias contrapuestas. Por una parte la tendencia contractualista y por otra parte la tendencia institucionalista, representadas por autores con el mismo apellido, que son Friedman versus Friedman. ¿Por qué? Porque la postura contractualista se hizo famosa por un artículo publicado en el año 1970 en el New York Times por Milton Friedman. Luego en la década del 80 un profesor de economía, también del mismo apellido, recoge una tradición que el derecho estadounidense había tenido durante el siglo XX, que era la consideración de otros intereses, también en la configuración del interés social, principalmente lo que es lo que llamamos stakeholder, o los terceros interesados que tienen alguna manifestación respecto de la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que la sociedad se empieza a definir como una persona jurídica está tratando de demostrar la independencia o la autonomía que tiene la sociedad respecto de quienes la constituyen. A diferencia de la visión de la definición de la sociedad como contrato, por ejemplo, en el Código Civil, donde la presencia de los socios
es indispensable para que la sociedad nazca y por lo tanto los socios están vinculados con eso. Bueno, esta tendencia, esta postura entre los dos intereses que en la jurisprudencia se ha decantado por el interés contractualista, en realidad está siendo objeto de revisión, no solamente por la tendencia comparada, sino también por la introducción de normas que llevan a incluir la consideración de otros intereses. La más característica es la norma de la Comisión para el Mercado Financiero, la norma de carácter general 461, ¿no? Que recoge algo que ya venía del año 2015 y también todo lo que es el cumplimiento por parte de las sociedades, sobre todo las sociedades cotizadas, de los ODS, ¿no? de desarrollo sostenible, que miran a intereses que van más allá de los intereses de los socios. O sea, algo hay consecuencias asociadas al hecho de definir la personalidad jurídica de esa manera. Sí. El tema de que no se hayan firmado con un contrato también puede tener que ver por el hecho de que puede conseguirse con una persona. ¿Podría estar en eso? Sí, que se centra en el acto constitutivo, ¿no? Que sería un acto unilateral de la persona que la constituye a modo semejante de la empresa individual de responsabilidad vital. Pero la sociedad anónima también está definida como una persona jurídica, ¿no? Eso que es una tendencia para centrarse más en lo que surge que en cómo nace, resultado más que las causas. Y el acento del capital social y la división accionaria, que está una de las características más importantes. Los estatutos dicen que el artículo 424 en su inciso segundo, y luego lo va desarrollando posteriormente, tienen que regular lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los accionistas, la administración y también el régimen de acciones. Y ahí hay varias novedades, sobre todo por la incorporación de pactos de accionistas tradicionales que pasan a formar parte de la propia regulación de la estructura de los estatutos. Y luego hay un régimen particular de acciones. Por ejemplo, la forma en que se emiten las acciones, artículo 434, el capital debe ser dividido, fijado de manera precisa en el estatuto, y estará dividido en un número determinado de acciones nominativas. Puede o no establecerse que se emitan en título físico. El plazo para suscribir el capital social, el establecimiento de porcentajes máximos y mínimos de capital suscrito, que es el artículo 435, la posibilidad de dividir entre acciones ordinarias y preferidas, etcétera, etcétera. De momento es interesante un tema que, siendo el último tipo social introducido en la legislación chilena y preocupándose tanto del capital, realmente está pensando en el capital riesgo, ¿no? En la creación de una figura que sea idónea para el desarrollo del capital riesgo. No se ocupa de una figura que el derecho chileno ha
minusvalorado, no le ha prestado atención, que es el fenómeno de la infracapitalización. ¿Qué ocurre con aquellas sociedades infracapitalizadas? Claro, el problema es que en Chile la gran mayoría de las sociedades están infracapitalizadas por el capital nominal, que no se condice con el giro del negocio. En principio, eso no presenta mayor problema en la sociedad, en la medida en que la sociedad funcione, pero sí presenta problemas, primero, en cuanto a las externalidades, como las que comentábamos al principio de la clase, que los accionistas tienen que terminar constituyéndose en garante, por lo cual la responsabilidad limitada en realidad no es tan limitada, porque finalmente están los accionistas garantizando las operaciones de la sociedad. Pero tampoco hay respuesta para los supuestos en que la sociedad no es capaz de hacer frente a sus deudas y por lo tanto no podemos perseguir la responsabilidad de los accionistas. Esto puede darse no solamente en un supuesto normal, que la sociedad tenga problemas y que la sociedad caiga en insolvencia, sino también puede darse en casos de que la sociedad por alguna manera está disuelta, y aparece un pasivo sobrevenido. ¿Quién se cobra ese pasivo? El tema de la infracapitalización ha sido un tema bastante tratado en el derecho comparado. Nosotros ha tenido poco tratamiento, más bien referenciales. Hay algunas referencias, por ejemplo, en trabajos relativos a el levantamiento del velo. Cuando yo puedo levantar el velo societario, precisamente porque la sociedad, al estar infracapitalizada, ha sido un elemento para cometer fraude. Hay algunas aproximaciones, como las que ha hecho el profesor Paul Goldenberg, desde el punto de vista comercial, concursal, ciertas normas que pueden construirse para dar alguna solución al problema de la infracapitalización en esa sede, pero falta, y habría sido quizá la oportunidad en la ley 20.190 de haber incluido alguna norma. No se hizo y simplemente se regularon aquellas particularidades de la sociedad por acciones que eran relevantes cuando partidos accionarios. Dentro del régimen accionario está la suscripción y pagos, el plazo de 5 años o disminución de pleno derecho, el derecho societario, el derecho de sociedad por acciones en Chile, tanto la sociedad anónima como la sociedad responsable limitada, tiene la fórmula de la disminución de pleno derecho del capital suscrito y no pagado, a diferencia de otros ordenamientos donde lo que hay es la posibilidad de la sociedad de perseguir la responsabilidad, de perseguir la responsabilidad del accionista por su aporte, perseguir el aporte como cumplimiento forzado. Y no, simplemente se disminuye el pleno derecho. Una de las novedades es la llamada figura del capital autorizado, es decir, la posibilidad de, mediante en los estatutos, conferir a la administración la posibilidad de aumentar el capital cuando así lo ameriten las circunstancias. Recuerden que estamos frente a una figura que está pensada para afrontar inversiones donde no sabemos cuál va a ser el éxito o el retorno de la inversión, y por lo tanto puede que se necesiten mayores flujos en un momento o en otro. También se permite la diversidad accionaria, es decir, la introducción de
de diverso valor y con voto múltiple, va introduciendo particularidades respecto de estas figuras en la regulación legal. Siempre entregándolo a la posibilidad de los socios de convenir o no convenir estas preferencias. Artículo 437. Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posee o representa. Sin embargo, el estatuto podrá contemplar series de acciones sin derecho a voto, con derecho a voto limitado o más de un voto por acción, cuyo caso deberá determinar la forma de computar dichas acciones por el cálculo de los votos. Hay que recordar siempre que todas estas innovaciones que introdujo sobre la sociedad por acciones al final no son usadas porque al final la sociedad por acciones se ha terminado transformando en como el modelo de emprendimiento colectivo o incluso individual por excelencia. Vamos a ver que hoy día la mayoría, pero considerable, una mayoría bastante grande de sociedades están constituidas bajo la forma de sociedad por acciones. Lo cual llama la atención porque originalmente la sociedad por acciones tiene dos fuentes comparadas de donde surge. Una es el derecho francés, que regula en el año 1994 la sociedad por acciones simplificada, y otra es el derecho estadounidense, donde establece las sociedades por limitación de responsabilidad. Y esa sociedad francesa, la del año 94, es una sociedad que surge con el propósito de articular grupos de sociedades. Es decir, que la sociedad por acciones fuera la matriz de un grupo de sociedades. Y luego una reforma, 4 años después, en el año 1998, destinada a abrir la sociedad por acciones a personas naturales. En principio estaba pensada como una estructura, si se quiere, más sofisticada desde el punto de vista de su regulación. Hoy, en cambio, termina siendo la figura, podríamos decir, mayoritaria de constitución, y claro, muchas veces simplemente se utiliza, veíamos, un formulario donde la posibilidad de autonomía de la voluntad es casi nula. No sé, desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, tanto presentes como los que están conectados a través del Zoom, ¿cuánta es la utilización de esas posibilidades de configuración del estatuto que les ha tocado? Mediante la introducción de todas estas cláusulas que permite la ley. A mí me ha tocado la posibilidad de poder tener derecho a voto. Una vez no había pagado la acción. Estar sujeta al plazo que establece la ley, pero que finalmente participe por Consejo Legislativo con el compromiso de pagar o de realizar trámites. Entonces, pasa que llega la fecha, ha opinado durante todo el tiempo, no dispone del capital para pagar la acción y al final termina tomando un problema mayor, porque hubo muchos de esos accionistas que sí tuvieron participación en la gestión y todo es como jugar a la suerte. Entonces, si no está tan bien, entonces me salgo como pago. No me aplica. Tu derecho a opinar y a votar y
Claro, porque la estructura de la sociedad por acción está pensada como un poco dividir la administración del capital, ¿no? Pero claro, eso no siempre se logra y termina preguntándose otra cosa que ha terminado hablando del socio. No, pues ya saca este paraguas como de limitar las responsabilidades. Muchos años en vez de estar por esta persona jurídica va a ser también de colaboración. Como desviándose de esta figura y de esta ejecutoria, porque como si ya hoy día la responsabilidad ya no queda limitada a la persona, nada. Y es lo mismo que ir como persona natural a participar. Y esto de integrar distintos capitales y de esta colaboración de capital sin constituir esta persona jurídica es bastante más fácil de salirse. Sí. Sí, bueno, es que al final no están necesariamente conectados, pero por eso levantaba también el punto de la infracapitalización. Porque originalmente el capital era una garantía del acreedor, ¿no? Por eso las cifras, había sociedades con capital mínimo, y hoy todavía lo hay en los bancos, por ejemplo, o tipo societarios en general, que requieren una gran inversión. Las cooperativas, por ejemplo, de crédito, las cooperativas de vivienda también hay capital mínimo. Pero en general no. En general, claro, capital puede ser casi cualquier cosa. Y eso supone necesariamente se traduzca en que las garantías se busquen por otro lado. Lo más fácil es que se pueda hacer análisis, pero es un tributario, es solamente que capital. Podría pasar justamente en el tipo de plazos, la inversión, esta parte financiada. Y otra cosa que quitaba capital que parece que tienen los mismos 700 millones, nada más. Bueno, el problema que tiene todas estas normas que suponen la operación de nuestro derecho, ¿no? ¿Cuál es la constancia que finalmente queda? ¿Cómo alguno más me ha tocado? ¿Profesor? Sí. Sí, acá Valeria Caña. Hoy día salió un artículo en el Diario Financiero que pudiese no ser tan directo con su pregunta, pero más bien complementario, que no sé si tuvo oportunidad de leerlo respecto al sostenimiento de las sociedades de capital en cuanto a que sostiene un estudio de la propia Universidad de los Andes, que más de la mitad de los directorios en Chile no cuentan con conocimiento suficiente. Yo creo que hay un tema relevante poder poner sobre la mesa entre las posibilidades normativas de cualquier tipo de sociedad de capital, sus fortalezas, sus oportunidades, sus desventajas, su aplicación en términos de los alumnos del magíster y su futura asesoría. Y más allá de eso, son las posibilidades reales de cada empresa, dada la titularidad del conocimiento de quien la dirige y a dónde debe llevarla. Yo creo que en ese sentido hay que ser tremendamente realista en cuanto a la ubicación geográfica en el mapa mundi donde nos encontramos y cuál es el interés real de poder ocupar las herramientas conforme a derechos que se tienen, que se cuentan de la mejor forma posible, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, tiene que, o sea, la mayor, ¿cómo podríamos decir?, sofisticación contractual está de la mano efectivamente de la capacidad que tengan, el conocimiento que tengan respecto a las normas aplicables y su utilización. Eso, por ejemplo, hay un artículo de muchos años está estudiado en Estados Unidos,
o pasar el dato, sobre cómo las cláusulas societarias que se fueron aplicando en la regulación al final tienen que ver con las prácticas de estudios de abogados, y cómo van influyendo y cómo tienen un cierto correlato con el momento histórico, etc. Pero claro, yo creo que hay un desafío importante, precisamente porque las garantías y las garantías que se otorgan y el funcionamiento de las sociedades tienen que ver también con la situación económica del país. La situación económica del país cambia con los últimos años y eso no solamente con la inflación, sino también hay una mayor incertidumbre, lo que lleva a que las garantías generalmente sean más exigentes y a que esto vaya a repercutir en, desde el punto de vista de la asesoría societaria, ¿no? ¿Cómo tratamos de proteger, por ejemplo, a los que están detrás, quizás al inversionista que está aportando en la sociedad o al que tiene una participación menor, pero que ha asumido la administración, etc.? Para complementando lo que estaba señalando usted, profesor, yo le puedo decir, yo soy liquidador concursal y en los últimos 7 años me ha tocado ver todo tipo de sociedades y entendiendo que el legislador prohibió el principio de la buena fe al solicitante, al deudor, independiente de los malos momentos económicos, hay un grado de afectación enorme en quien se sube al caballo. Es decir, hay cada ignorante peligroso que ha estado a cargo, ya sea en gerencia, en administración, en conducción de los negocios o directamente en directorio, y que claramente con inobservancia de las normas y más allá de eso, con una ignorancia supina de las consecuencias, no solamente la responsabilidad del director y las que están establecidas en las normas particulares que usted señala, sino me estoy yendo a la 20.720, la ley que norma mi actuación, en que los malos negocios son atribuibles a quien los gesta y después tenemos una consecuencia penal enorme y con consecuencias que hablamos de los acreedores en términos casi genéricos, pero los acreedores a veces son sistémicos y afectan a toda una región. O sea, aquí hay una deuda importante financiera en conocimiento, en responsabilidad y que finalmente queda en un procedimiento concursal y que afecta sistémicamente y como castillo en naipes se van desarmando muchos años de construcción económica como consecuencia de lo que estamos hablando ahora. O sea, el hecho de la simplicidad del estatuto, o sea, de regular el estatuto con esa a veces pensamiento que está reflejado en el dicho, ¿no? Sobre el camino se arregla la carga. Entonces, vamos a hacer un estatuto simple, vamos a partir con la sociedad y ya en el camino vamos arreglando y vamos introduciendo las modificaciones que correspondan. Entonces, el estatuto simple es un estatuto que casi replica la ley en cuanto a las menciones mínimas que debe constituir el estatuto, donde no hay una mayor utilización de la libertad, que en el caso de la sociedad por acciones permite la ley, y que eso termina repercutiendo, o en eventuales conflictos societarios, y ahí tenemos todo un tema de, podríamos decir, conflictualidad sumergida, porque no hay una publicidad de los arbitrajes que finalmente se llevan ahí. Esos arbitrajes pueden estar entregados a centros de arbitraje, como la Cámara de Comercio, como el CNE, la Cámara Nacional, la CNA, Cámara Nacional de Arbitraje, pero también pueden ser de designación directa por los socios, o pueden ser de designación del tribunal, y al final
no hay una publicidad de las sentencias arbitrales como hay en materia de justicia ordinaria, con lo cual todo el tema de, bueno, ¿qué pasa finalmente en las sociedades, los conflictos de sociedades, no sabemos muy bien? Y luego la otra faceta que es efectivamente la confusión. Cuando por productos de fallas de diseño jurídico, terminan produciéndose también consecuencias económicas que llevan terminan produciendo un estado de insolvencia y toda esta consecuencia respecto a los acreedores. Tienen las consecuencias que ya vemos la pregunta. Esto, bueno, entre las otras particularidades está el derecho de suscripción preferente por cláusula voluntaria y los límites a las acciones con limitación de derechos preferentes, particularidades que tiene el régimen accionario de la sociedad. Profesor, Sí. cuando se refiere al derecho a la suscripción preferente, se está refiriendo, por ejemplo, a cuando se ofrecen las acciones primero a los otros accionistas que componen la sociedad, como en la sociedad anónima, que también en la ley de sociedades anónimas también hay una norma al respecto. Sí, aquí el artículo 439 dice: la sociedad podrá emitir acciones de pago que se ofrecerán al precio que se determinen libremente los accionistas o quien fuere delegado al efecto por ellos. No será obligatorio que dicha oferta se realice preferentemente a los accionistas. O sea, el derecho de suscripción preferente puede estar establecido por cláusulas. Sin embargo, el Estatuto Social podrá establecer que las opciones para suscribir los aumentos de capital, de acciones o de valores convertibles en acciones, deban ser ofrecidos a lo menos por una vez precedentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que poseen. O sea, mientras que el sitio de la sociedad por acciones, en la sociedad anónima, hay que ofrecérselo a los accionistas, aquí el derecho de suscripción preferente tiene que estar expresamente señalado en el estatuto. Que se supone que la sociedad por acciones busca que no haya un pacto de acciones. Los pactos de accionistas estén en el estatuto. Por eso una serie de exigencias, y aquí lo dice el estatuto podrá establecer que las opciones de suscripción de acciones deban ser ofrecidas a los accionistas. Claro, lo facultativo aquí es que se establezca, pero hay que entender que tiene que estar en el estatuto de resoluciones. El tema del derecho de suscripción preferente no es menor, porque además de lo que significa de participar en poder aumentar la participación accionaria, el derecho de suscripción preferente está vinculado, por ejemplo, con la prenda de acciones. La prenda de acciones, las facultades que incluye respecto al acreedor prendario, está en lo de la suscripción preferente, y a veces no es tan fácil de coordinar o cómo hay que entenderlo, ¿no? A veces produce problemas de interpretación el derecho de la suscripción preferente. Decíamos que esto se complementa con en el modelo colombiano, que fue después el modelo que se siguió de la ley modelo de la OEA y que ha sido el modelo que se ha proliferado en el continente. De hecho, por ejemplo, los argentinos sacaron la ley de sociedades por acciones hace pocos años, 2016, y tiene unas jornadas nacionales de sociedad por acciones. Todos los años se celebran jornadas donde van realizando problemas que causa la sociedad por acciones.
incluye una norma de simplificación. O sea, la sociedad por acciones no solamente es una sociedad flexible en cuanto a su configuración, sino también es una sociedad que simplifica los trámites de constitución. En el caso chileno, eso no quedó originalmente en la ley del 20.190 y fue una materia que se reguló mucho después, el año 2013, mediante la ley 20.659, que es la ley de sociedades, por la ley que simplifica los trámites de constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades, mediante la creación de un registro de empresas y sociedades. Una ley que fue, además, modificada el año 2021 para incluir varias cosas, pero las dos más importantes son el registro de accionistas y un registro de poder. Porque claro, el problema que se producía es que este modelo de la ley 20.659 es un modelo paralelo a el modelo del registro de comercio. Y el registro de comercio, entre las cosas que pueden incluirse, que pueden inscribirse, están los poderes. Ahí hay jurisprudencia sobre, bueno, cuál es la función final de la inscripción de los poderes. Tienen una función de oponibilidad, es facultativo, es obligatorio. ¿Cuál es la sanción al hecho de inscribirlo? Bueno, en el caso de esta ley, la cuestión quedaba limitada solamente a los aspectos de constitución, funcionamiento de la sociedad, pero sin incluir el tema de la estructura pública. Se incluyó el registro público. Y el otro es el registro accionista, porque hay todo un tema de la publicidad del registro accionista cuando el registro accionista lleva por la sociedad. Tengamos que el registro accionista esté también llevado por este registro. Algo que por lo demás tampoco es tan novedoso. En materia minera, por ejemplo, la sociedad legal minera, de las cosas que inscribe el conservador, también hay un registro accionista. O sea, es algo que ya estaba presente. Todo esto de la ley 20.659 estaba de la mano de la reducción de los costos, facilitar los trámites de constitución de la sociedad, o sea, que fuera más expedito, reducir los costos e incorporar nueva tecnología. Las alternativas eran varias. Por ejemplo, en México, el año 2009, o sea, 4 años antes, lo que se había hecho era, perfecto, vamos a incorporar tecnología, pero vamos a incorporar el registro de comercio. O sea, habían reformulado totalmente el registro de comercio bajo la idea de hacerlo electrónico, hacerlo más fácil, etc. Aquí lo que hicimos fue tener un régimen dual. Y eso a partir de la información que entregaba el informe Doing Business, que en el año 2010 comparaba el número de trámites, el tiempo y el costo que suponía en Chile la constitución de una sociedad frente a lo que suponía como promedio en los países de la OECD. En Chile 9 días, en los países de la OECD 5,5. Perdón, el número de trámites. En tiempo, Chile 27 días, o sea, casi un mes. En los demás países, la mitad, 13. Somos campeones. Y con un costo de 6,9% de ingreso per cápita frente a un 4,5%. O sea, esto llevó a que aquí hay que simplificarlo, y la forma de simplificarlo fue diseñar un sistema de número de trámites. Si se sabe cuántas son esos trámites, son muchos menos. Lo que pasa es que yo creo que cuentan todo. Entonces cuentan la escritura,
la publicación, la inscripción, el inicio de actividades, patente comercial, el RUT, Es que si contaran las patentes comercial, honestamente excederían los 27 días. Lo que pasa es que está pensando en apertura del negocio, no solamente en la formalización del negocio. Entonces, yo me imagino que está incluido también, por ejemplo, la apertura de la cuenta corriente. No, el de la arriba es de atrás. Entonces, claro, claro, y ahí tenemos el tema de estos son promedios, ¿no? Entonces, si alguno ha hecho trámites de comercio de distintos conservadores, sabrá que los plazos son muy variables. Que hay conservadores que en materia societaria hay plazos de inscripción y hay conservadores que exceden los plazos de inscripción. Así como en materia de bienes raíces también pasa lo mismo. Raíces, supuestamente el plazo de inscribir son la vigencia del repertorio, son 60 días. Hay conservadores que exceden con creces la plazo. De hecho, una vez hacer un informe de título para vender una propiedad es un conservador que hoy fue dividido, ¿no? Está dividido y tuvimos 8 meses pidiendo documentos, entonces llegaban los documentos que se demoraban, un certificado se demoraba un mes, una copia se demoraba 3 semanas. Entonces, cuando iban llegando los primeros que habían pedido, al banco ya habían perdido su vigencia, entonces había que pedirlo nuevamente. Ya era, por favor, no más, porque si no, esto no va a salir nunca. Pero bueno, los plazos tampoco son estándar, ¿no? Entonces, ahora, el ranking el informe de Business también ha sido cuestionado. Está suspendido, ¿no? Suspendieron en el 2020, parece, por precisamente ciertas distorsiones en la medida en la forma en que miden las cosas. Me tocó estar en un estudio que se hizo para tratar de ver la portabilidad financiera antes de que saliera la ley. Y claro, si uno comparaba con los demás países, en general tampoco estamos tan mal, por ejemplo, en cuanto a costos de inscripción en el conservador. Y en Chile era bastante más barato que en otros países. Estábamos mal en eso. Pero bueno, esa era la comparación que en 2010 se tenía cuando se estaba discutiendo el ingreso de Chile al bloque comercial de la OSD y lo que se tenía en cuenta como para modificar este sistema. Ahora, este registro que se llama registro, en realidad más que un registro es un repositorio, porque lo que ocurre es que la información se sube y se ingresa mediante un formulario y se va subiendo inmediatamente. No hay lo que califica los registros es la calificación por parte del encargado del registro. Cuando en el caso del conservador de bienes raíces o el conservador de comercio tienen facultades de calificación. En el caso del registro de comercio, las facultades de calificación son más restringidas. El reglamento del registro de comercio dice que puede calificar porque el papel no es de aquello que corresponde, algo que ya no existe, porque el título del documento no coincide con el contenido o porque el documento no es de aquellos inscribibles. Y es una cuestión que tampoco es menor. Hay una sentencia de hace pocos meses de la Corte Suprema
por ejemplo, que condena, que reconoce la responsabilidad civil del conservador de comercio de Talca, precisamente por rechazar una inscripción que provocó, en materia de comercio, que provocó que la empresa no pudiese presentarse una licitación y finalmente quedara fuera. O sea, es una sentencia interesante por varios aspectos. Primero, porque reconoce la pérdida de una chance, la posibilidad de presentarse una licitación, y en segundo lugar, porque además reconoce responsabilidad del conservador de comercio por sobrepasar las facultades de calificación registral que tiene en materia de acuerdo al reglamento. Bueno, originalmente tenía estas materias, ¿no? Constitución, modificación, transformación, división, terminación y disolución de la sociedad, pero hay todo un aspecto final de la sociedad que no queda recogido, que es la liquidación. En rigor, el reglamento del registro de comercio incluye un artículo, me parece que es el 14 o el 15, donde dice que hay que inscribir el acto de liquidación como una escritura, como uno de los actos inscribibles, que en otros ordenamientos, incluidos los que nos rodean, Argentina, Perú, Colombia, etc., está regulado, porque claro, si nosotros decimos que la sociedad conserva su personalidad jurídica para efectos de la liquidación, bueno, es importante saber cuándo termina la liquidación. Quiere decir que la personalidad jurídica todavía persiste. Y eso en otros países está dicho, ¿no? Terminada la liquidación, el liquidador tiene que publicar el balance final y un acto, y eso queda publicado en el registro de comercio respectivo, y ahí sabemos que la sociedad se termina. Nosotros tenemos esta norma en el registro de comercio, en el reglamento del registro de comercio, bastante buena, y en el registro de empresas y sociedades no hay ninguna mención. Otro aspecto que la reforma del 2021 modificó es la posibilidad de migración, y la posibilidad de migración original no era pareja, no era lo mismo migrar del sistema electrónico al análogo que del análogo al electrónico. Ahora está más parejo en modalidades de está, lo lleva el Ministerio de Economía y Fomento, elimina las solemnidades legales, reemplaza el sistema de registro de comercio, la publicidad y el oficial, el formulario permite llenarse con firma electrónica, ¿no? Hay una modificación que se hizo en la plataforma el año pasado para permitir la operatividad por parte de los usuarios, etc. Aquí unos resultados iniciales, la ley, recordemos, partió el año 2013, y cómo ahí ya se ve la tendencia de cómo empieza paulatinamente a reflejarse el número de sociedades que se constituyen, sociedad responsabilidad limitada, IRL, SPA, cómo empieza a crecer el número de sociedades constituidas y lo que hay entre el nuevo sistema y el sistema tradicional. Y hoy, a marzo del 2022, según la estadística del registro de empresas y sociedades, la sociedad de acciones tiene un 71,4% de las sociedades constituidas durante el mes de marzo del 2022. 18,3% son EIRL, sociedad de responsabilidad limitada 10,2% y 0,1% otros tipos sociales. O sea, la sociedad por acciones en realidad terminó desplazando a la sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada sigue todavía siendo un modelo elegible por una de cada 10 sociedades que se crean. Hay que tener en cuenta que es 79% de las sociedades que se constituyen
al mes de marzo del 2022 lo hicieron a través del registro de sociedad, empresa y sociedad, y un 11% lo hizo a través del conservador de comercio. El conservador de comercio está en una tendencia a la baja. Y luego, dentro de eso, el grueso de la sociedad por acciones son sociedades por acciones. Ahora, parecería que las reformas en materia societaria deberían ir por dos vías. Una es incorporar una ley general de sociedades, una parte general de sociedades en todo el comercio, por cualquiera sea la denominación, que resuelva una serie de problemas de supletoriedad general para todos los tipos societarios. Y la otra, que es una tarea pendiente, es la reforma de la ley de la sociedad de responsabilidad limitada. La ley de sociedad de responsabilidad limitada fue una sociedad que se constituyó, tipo societario que se constituyó en su momento, en el año 1923, para dar una solución frente a los tipos societarios por entonces existentes, pero que hoy claramente está quedando desfasado. Una de cada 10 sociedades es una sociedad de responsabilidad limitada. Ahí hay que tener presente que cuando se constituye, que cuando se promulga la ley de sociedades de responsabilidad limitada, la realidad era muy distinta, porque la sociedad anónima era una sociedad que requería autorización de funcionamiento, por lo tanto era un tipo societario al que no se podía acceder con la misma facultad, y fue un régimen que se prolongó hasta el año 1980. Y eso es lo que les quería comentar hoy respecto un poco a la sociedad por acciones y este acápite final de la simplificación societaria, que en los modelos comparados van de la mano. Gracias por las preguntas que se hicieron. Y ahí esos textos que les compartí pueden ser de ayuda. En algunas jornadas de Derecho Comercial organizada en el año 2020 por la Universidad de Chile, hablé precisamente de cuál es la naturaleza de la sociedad por acciones, como para tratar de identificar los problemas de supletoriedad, y eso debería parecer publicado en las actas este año, así que a tratar de generando insumos, ¿no?, en la materia respecto a la sociedad por acciones. ¿Sí? Ahora con el profesor Milkovich, después del café, van a ver aspectos más prácticos de esto, las pinceladas generales. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor, yo tenía una consulta. Lo que pasa es que me gustaría saber, yo sé que la SPA tiene mayores incentivos tributarios y que por eso muchas veces se escoge ese tipo societario, pero desde el punto de vista societario, ¿hay alguna ventaja sobre los otros tipos de sociedades más allá de la flexibilidad que tiene? Por ejemplo, respecto de una sociedad de responsabilidad limitada, me refiero, como hacer un paralelo entre una y otra. Yo creo que la única diferencia notable, remarcable entre una y otra es la circulación de las participaciones. Que la sociedad de responsabilidad limitada requiere reforma de estatutos para cambiar la composición de los socios, mientras que como son acciones libremente transferibles, se puede llegar y transferir y ceder las acciones mediante los mecanismos de cesión de acciones directamente entre el titular de las mismas y el concesionario, ¿no?, sin necesidad de modificar las acciones y poner a todos los socios de acuerdo, como sería en el caso de la responsabilidad limitada. Perfecto, muchas gracias. Porque en todo lo demás, por ejemplo, en la estructura de administración y todo eso, no puedes configurar casi los mismos modelos de administración por vía de autonomía y la voluntad. Sí. Es que de hecho Profesor, disculpe.
¿Me escucha? Sí. Habla Mariana, aquí. Sí. Profesor, una pregunta, es que tengo un dilema hace tiempo ya, es que yo sé modificar sociedades constituidas bajo el sistema tradicional, ¿cierto? Hay que hacer una junta extraordinaria de accionistas, hay que inscribir y publicar en el plazo de 30 días en caso de la SPA, pero en el caso de la empresa en un día tengo como una confusión, no sé hacerlo. ¿Usted me podría dar un pequeño resumen de cómo, de los pasos a seguir? Es con el... Bueno, igualmente con el formulario, bueno, si hay que tener la junta previa, hay que otorgarla cumpliendo o sea, los plazos son los mismos, ¿no? Lo que cambia es simplemente el trámite, cómo hacer el trámite final, que hay que hacerlo mediante el formulario, ya sea directamente o con la asistencia del notario, ya incorporado al registro. Bien, o sea, hay que hacer la junta extraordinaria después que las personas vayan a firmar notaría. Bueno, depende, pues si están todos de acuerdo, el punto universal, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Ponerle lo mismo, claro. un mecanismo distinto, que a través del formulario directo o instrumento privado. Por eso, si estuvieran todos de acuerdo, en caso de que fueran poco, ahí punto universal, o sea, están reunidos todos y se puede hacer acto directamente. Y después con la junta extraordinaria hay que subirla y llenar el formulario, ¿verdad? Hay que... O sea, lo que pasa es que hay que hacer... O sea, los trámites societarios hay que hacerlo siguiendo lo que dice la ley, y esto es como la perspectiva, la dimensión final, ¿no? El tema tiene que ver más con el registro y la publicidad. Ok. Pero ahora con profesor Mijulilich van a ver estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. Está delante mío, entonces lo veo. Oye, es que me complica un poco ese tema de las empresas en un día, con la modificación y todo eso. Muy bien, pero gracias. Muchas gracias por la clase también, profesor, que esté bien. Sí, muchas gracias, profesor, que esté muy bien.